buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este programa de jueves de Análisis 13. Hoy se encuentra conmigo don Miguel Arias, es el presidente del Colegio de Abogados, quien nos hablará cómo viven los abogados actualmente, todo lo que es el tema político y judicial a nivel nacional. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación, siempre atento a participar en este tipo de eventos. Don Miguel, uno de los temas que hemos conversado y que estábamos hablando fuera de cámaras es el tema del nombramiento de los magistrados suplentes. ¿Cómo les está afectando a los abogados todo este tema de la falta de nombramiento de magistrados? Bueno, yo creo que no es un tema de cómo le afecta a los abogados, sino cómo le afecta al país. Ciertamente, recuerde que la posibilidad de acceder a la Sala Constitucional es amplia. Usted no necesita un abogado para presentar un recurso de amparo, lo puede hacer usted como ciudadano. Y lo que impacta es la posibilidad de resolver los casos que se plantean ante la Sala Constitucional por parte del ciudadano que hace su gestión. Estoy hablando de tratamientos médicos que a veces tienen que acudir a la Sala Constitucional para que les den el tratamiento, para adelantar citas porque es una situación urgente. Claramente esto impacta al gremio, obviamente, porque los abogados pues tienen sus clientes y los asuntos que no se resuelven con prontitud, ¿a quién le reclaman? Pues al abogado, ¿verdad? Pero yo creo que el tema de la Sala Constitucional es más un tema del ciudadano que le está afectando porque hay muchos expedientes que los magistrados propietarios no pueden conocer por diversas razones, porque hay un conflicto de intereses, etcétera. Entonces se requieren los suplentes. Entonces ahí es donde ellos entran a funcionar para resolver esos asuntos y que puedan ir sacando la cantidad de asuntos, expedientes que tienen ahí pegados, ¿verdad? Por decirlo así popularmente, de manera que se cumpla lo que dice la Constitución política, justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Yo me imagino que en el gremio escucha usted a menudo que se les está pegando tal vez los trabajos de la mayoría de los abogados. ¿Por qué? Por este tipo de faltante de magistrados, no pueden resolver. Entonces, me imagino que ellos se sienten con las manos atadas al no poder lograr avanzar con sus casos. Y no es solamente un tema a nivel de Sala Constitucional, es un tema generalizado. El rezago en la administración de justicia es un tema al que hay que entrarle fuerte, de manera que los juicios no duren 15, 10, 20 años, porque tenemos ejemplos de casos de esa naturaleza. Los procesos de cobro tardan 18 meses en resolver una gestión. Los procesos en el juzgado notarial tardan 5 años para resolverse. Entonces, no es un tema específicamente de la Sala Constitucional, sino que es un problema generalizado en todo el Poder Judicial y que yo creo y pienso que es posible resolverlo, pero para resolverlo tenemos que buscar, sentarnos, establecer medidas idóneas para resolver ese rezago. El Poder Judicial es una especie de cobrador de los bancos y financieras. El 62% de los expedientes son de procesos de cobro que son de montos hasta exiguos, 100,000 colones, 150,000 colones, pero igual trámite requiere un proceso de cobro de 150,000 colones que uno de 25 millones. Entonces, yo siempre lo he dicho de manera recurrente, que si nosotros lográramos resolver el tema de los juzgados de cobro, tendríamos una gran cantidad de jueces disponibles que podrían dedicarse a otros temas que tienen mayor envergadura, ¿verdad? Entonces, es un tema que efectivamente hay que entrarle, hay que ver cómo lo resolvemos, cómo conjuntamos esfuerzos de todos los actores para resolver esa situación. ¿Hay alguna propuesta para resolver eso lo que está ocurriendo en los juzgados de cobro? Han habido muchas propuestas, le cuento algunas iniciativas. En algún momento se pensó en la posibilidad de establecer una tasa para cada proceso de cobro judicial que lo deberían pagar los bancos y las financieras. Nosotros hemos trabajado a través del Centro de Arbitraje y Mediación y seguimos impulsando una iniciativa para promover el arbitraje de cobro.
Recuerde que también está la iniciativa de que los notarios sean los que tramiten los procesos de cobro judicial. Ideas hay un montón, pero entonces lo que hay que hacer es ver cómo las llevamos a la práctica. El otro problema también, me lo comentaba un día de estos un abogado que está muy vinculado con el tema bancario, es que hay una directriz de tributación directa que impide pasar por incobrable si no es a través de un proceso judicial. Entonces yo creo que eso también habría que revisarlo, porque ahí hay una limitación para los bancos que no pueden pasar por incobrable ciertos montos. Entonces, si les permitieran resolver esa situación, bajaríamos el circulante de los juzgados de cobro. Yo tengo un caso, ayer lo estaba revisando, que empezó en 2009, estamos en 2026, y a estas alturas ni siquiera ha sido notificado el deudor. Pero ahí está el proceso. Entonces, ¿cuánto le cuesta al Poder Judicial tramitar un expediente durante 15, 16 años? Es una locura, ¿verdad? Pero yo creo que podríamos destinar los recursos de esos procesos, si logramos hacerlo más eficiente y eliminar esa presa de casos, destinar los recursos para otros asuntos que son más importantes. Y es que sí, vemos que normalmente los juicios se van a largo. Yo conozco casos de que pues, ya llegan hasta 20 años en el proceso sin que se llegue siquiera a dar un juicio. Imagínense, y eso es lo que muchas personas dicen, ¿dónde está la justicia pronta y cumplida? Y en muchas ocasiones hace que las personas también pierdan esa fe en el Poder Judicial. ¿Esto les afecta a ustedes también? Por supuesto que nos afecta. Nos afecta a todos los abogados porque la culpa se la echan al abogado. Ese abogado es malo porque el juicio ha tardado tanto tiempo. Pero hay que dimensionarlo de forma correcta. Hay un montón de factores que inciden en la tardanza en la administración de los procesos, la cantidad de jueces, los recursos que tiene el Poder Judicial para tramitar los expedientes. Pero yo creo que el problema más grave no está en el Poder Judicial. El problema más grave está en la conflictividad social que existe en este país. Y he atacado y me he pronunciado en algunos otros foros en el sentido de que no es dotando al Poder Judicial de más jueces. La solución, desde mi perspectiva, gira en torno a cómo bajamos la conflictividad social, cómo permitimos que el ciudadano común pueda encontrar otras opciones de solución de sus conflictos. Y existen, pero no se utilizan en el nivel que deberían utilizarse. Todo lo que son métodos alternos de resolución de conflictos, ahí es donde tenemos que propiciar esos temas. Vea, por ejemplo, cada vez que alguien choca, primero, el efecto Mirón. Segundo, las presas. Tercero, la mentalidad del conductor es: de aquí no me muevo hasta que llegue el oficial de tránsito. En España, cada conductor anda un formulario con una hoja para reclamos ante la aseguradora que tenga. Los conductores toman fotografías, llenan los formularios, se retiran y envían los formularios a las aseguradoras, y estas después le dicen pago o no pago. Después el pleito viene con las aseguradoras, ¿verdad? Pero es la mentalidad de: aquí me quedo hasta que no venga el oficial de tránsito. ¿Cuánto le toma a un oficial de tránsito trasladarse para atender cada colisión? ¿Y cuántas colisiones ocurren diariamente en todo el país? Es una locura. Es una locura. Ayer hubo un trancón en Alajuela por una colisión. Y eso provocó que muchos empleados no pudieran llegar a tiempo a trabajar. Y aparte que eso podría afectar servicios de emergencia para atender una situación real de emergencia, ¿verdad? Pero como le digo, para mí no es dotando de más recursos al Poder Judicial ni más jueces. Lo que hay que atacar es la conflictividad social. ¿Cómo usted y yo resolvemos un conflicto que tenemos? Y existe la práctica de que todo se lo mandamos al Poder Judicial y todo lo resolvemos con abogados. Hay que resolverlo de otra forma. Hay que buscar que usted y yo nos podamos sentar, como dice la ley sobre resolución alterna de conflictos, a dialogar y encontrar una solución a lo que a nosotros nos está aquejando. Y es que hemos visto también, bueno, que
hace unos años para acá se ha venido dando también una gran ola de violencia. Por eso también ha propiciado que se den muchos proyectos de ley que modifican ciertos reglamentos para tratar de disminuir esto. Entre esos está uno que es pues grabar las conversaciones que van a tener los abogados con sus clientes, ya sea en cárceles, como por ejemplo en máxima seguridad, para permitir grabarlo en video, también en audio. Y eso es un proyecto ahorita, pero ¿qué tan viable es para un abogado no tener esa intimidad con su cliente, poder hablar de los temas a tratar? Vea, yo no le pronostico ningún buen augurio a ese proyecto. Ese proyecto lesiona convenios internacionales, lesiona la constitución política, la privacidad de las comunicaciones, el privilegio del secreto profesional. El abogado tiene que tener la posibilidad de conversar con su cliente en un ámbito totalmente seguro y totalmente confidencial. Y el abogado está obligado a guardar ese secreto con su cliente. El cliente puede contarle y decirle cómo ocurrieron las cosas para que el abogado defina su estrategia. Pero grabar esas conversaciones es solamente, como le digo, viola tratados internacionales, sino que viola la constitución política. Entonces, la viabilidad de ese proyecto, si lo llegan a aprobar en la Asamblea Legislativa, muy probablemente se caiga en la Sala Constitucional. Paso más arriba. Y también con el tema, se ha hablado también de pues limitar garantías y derechos individuales hasta ese punto. Eso como abogados, ¿ustedes cómo lo ven? Nosotros tenemos un marco normativo a nivel constitucional que es la base de todo el ordenamiento jurídico. La limitación de libertades y garantías individuales es absolutamente excepcional. Situaciones de, bueno, lo vivimos en pandemia, no permitir la circulación, restricción de vehículos, la gente no podía salir, etc. Son situaciones excepcionales que le permiten a quien está gobernando establecer medidas de restricción con ocasión de esa situación. Pero hacerlo solo porque sí, eso no es viable. Eso no está previsto en la Constitución política. Como le digo, solamente guerra, una situación de desastre natural, cosas por el estilo, pero ampliar la posibilidad de restringir libertades individuales no es razonable, no es razonable. La profesión de ustedes es actualizarse constantemente, tienen que estar aprendiéndose las leyes y ahorita hay muchas propuestas de ley. ¿Ustedes consideran que la inseguridad se pueda combatir con la ley, con más leyes, mejor dicho? Bueno, es que todas las sociedades evolucionan y todas las relaciones entre los individuos van cambiando, se van generando nuevas formas de relacionarse. Por ejemplo, redes sociales ha cambiado totalmente el tema en que la gente se comunica y la gente, por ejemplo, empieza a ofender e insultar por redes sociales, pensando que estar detrás de un monitor les convierte en, les genera algún nivel de protección. Falso, falso. Usted igualmente puede ofender la dignidad de una persona a través de una computadora, como lo puede hacer personalmente en una plaza pública, en una carta, como decían antes, ¿verdad? Entonces, la sociedad tiene que irse adaptando a los cambios sociales, ¿verdad? Pero me voy a enfocar en el tema de irse adaptando a las nuevas situaciones que se van presentando. Generar más penas más altas ha estado demostrado históricamente que aumentar las penas no es un elemento disuasorio para el delincuente. Usted le va a poner, ya lo hicimos en algún momento, pasamos de 25 a 50 años y después de que se hizo esa reforma de 25 a 50 años, disminuyó la criminalidad, ¿no? O sea, hoy por hoy tenemos un problema altísimo de inseguridad ciudadana, de un aumento de criminalidad espantoso, de sicariato, etcétera, ¿verdad? Y no es por
no es porque, o sea, el elemento disuasorio de aumentar la pena no ha surtido ningún efecto positivo. Hay que buscar otros mecanismos, combate al narcotráfico, combate al sicariato, combate a todas estas bandas que están peleando entre ellas, ¿verdad? Hay que hacerlo de otra forma, ¿verdad? Pero aumentar penas no creo que sea la solución. Sí habrá que tipificar nuevos delitos porque la sociedad evoluciona hacia nuevos delitos, ¿verdad? Eso sí hay que tipificarlo. Ahora, mencionábamos ese tema de cómo acortar los tiempos en el Poder Judicial, pero también se le está cortando el presupuesto al Poder Judicial. ¿Eso cómo les está afectando? ¿Les puede llegar a afectar a ustedes? Si el reclamo es, usted, Poder Judicial, dura mucho en tramitar los procesos, más va a durar si se le recortan los ingresos. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener los recursos necesarios para tramitar de manera rápida y eficiente los procesos. Si tengo que recortar personal, voy a tener menos jueces, menos personal administrativo para tramitar los procesos. Entonces, obviamente se van a acumular más expedientes, la presa va a ser más grande y va a tener más tardanza. Entonces, si yo quiero apoyar la labor de un Poder Judicial eficiente, pues la razón me dice que debo dotarlo de más recursos, de más posibilidades de trabajo, con equipo eficiente, con buen equipo, con buen personal, con técnicos, etcétera, ¿verdad? Porque un juicio no es solamente un juez, un juicio involucra una gran cantidad de personas, ¿verdad? Que están ahí participando para que todo eso ocurra. Desde una persona que graba la audiencia, que no es un juez ni es abogado, es un técnico, pero tiene que estar ahí para hacer ese trámite. Entonces, si el Poder Judicial va a tener que restringir la contratación de personal, la contratación de equipo, etcétera, pues obviamente eso va a impactar en la celeridad con la que se tramitan los procesos. Y actualmente la limitante de la cantidad de jueces y fiscales a los abogados les está afectando. Vuelvo y le repito, no es una cosa que afecta a los abogados, afecta a la ciudadanía. Es que es más grave que eso. A los abogados, por supuesto que nos afecta, puesto que impacta nuestro trabajo día a día. Pero el más importante es cuánto afecta la tardanza en la administración de justicia al ciudadano. Creo que ese es el enfoque que tenemos que vigilar y ser muy cautelosos porque el ciudadano, en términos generales, confía en la administración de justicia. Pero cuando usted tarda 15, 20 años en darle una solución, esa confianza se viene al suelo. ¿Actualmente les preocupa las confrontaciones que tienen los diferentes poderes del Estado? Por supuesto, porque la confrontación no produce nada positivo. Nosotros hemos sido insistentes en el Colegio de Abogados invitando a los poderes, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, que se sienten y que negociemos. Hemos ofrecido las instalaciones del Colegio de Abogados, hemos ofrecido el equipo humano para trabajar en una mesa de trabajo para que esas confrontaciones lleguen a soluciones. Cuando usted solamente se dedica a atacar a una persona o a una institución, esto no produce nada positivo. Nosotros tenemos una frase que dice, duro con el problema, suave con la persona. Entonces trabajemos en cómo resolver el problema. Esta confrontación no le genera ningún beneficio al país. Pero sentarse a trabajar para encontrar soluciones sí le puede dar un gran beneficio al país, definitivamente. Entonces, se están desgastando los poderes del Estado costarricense en esas confrontaciones en vez de sentarse a trabajar en buscar soluciones. Y soluciones que sí necesitamos. Ciertamente el Poder Judicial tiene que pasar por un remozamiento. Ciertamente hay muchas cosas que se deben modificar, que se pueden mejorar. Todo
es mejorable, se puede hacer de otra manera, pero confrontándonos, insultándonos y ofendiéndonos, no vamos a llegar a ningún lado. De hecho, yo le iba a preguntar, como colegio de abogados, ¿cuáles son esas cosas que ustedes consideran que necesita mejorar el Poder Judicial? Ya vimos que el tema de la celeridad en la tramitación de los procesos. Creo que el Poder Judicial podría hacer un análisis introspectivo importante para ver cuáles áreas ellos mismos podrían mejorar y también recibir información de la sociedad civil. Hace más o menos 22 días tuvimos unas mesas de trabajo con el Foro de Justicia y con otras entidades donde estuvimos trabajando en algunas propuestas que todavía estamos trabajando a nivel regional para obtener un resultado final y hacer unas propuestas de mejora. Yo creo que los jueces tienen que estar dedicados a dictar sentencias. Me parece que una buena iniciativa podría ser buscar la forma en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en vez de estar administrando el Poder Judicial, trabajen en lo que a ellos les compete, que es administrar justicia, y buscar un organismo o una forma de que el Poder Judicial se administre de otra forma, en vez de estar gastando los tiempos de los jueces en temas administrativos. Es una opinión muy personal, ¿verdad? Pero hay espacio para la mejora, hay espacio para cambiar cosas y ser más eficientes. De hecho, la diputada Marta Esquivel hizo una propuesta de reforma para que eso sea, esta semana lo hizo, para que esto sea así, que pues lo que sea la Corte Suprema se dedique a esas labores jurisdiccionales y que sea otro ámbito los que se encarguen de todo lo que sea administrativo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta. Me parece que es muy razonable. Sin embargo, no podemos dejar de perder de vista que cualquier tema que afecte a la organización interna del Poder Judicial, si el Poder Judicial no está de acuerdo, requiere 38 votos en la Asamblea Legislativa. Pero pienso que podríamos trabajar en una concientización a nivel del Poder Judicial para que el Poder Judicial sea conteste con ese proyecto y efectivamente los señores magistrados se quiten esa tarea que es muy ardua. Eso les requiere muchas horas y muchas votaciones y muchas sesiones para resolver un tema presupuestario, de contratación de personal, etcétera. Bueno, estos temas eminentemente administrativos que podrían estar siendo manejados por un ente especializado, que no tenga nada que ver con temas de administración o justicia, son temas de orden administrativo. Perfecto, Miguel. Realmente se nos fue el tiempo bastante rápido. Más rápido de la cuenta. Sí, pero bastante enriquecedor todo lo que nos dijo el día de hoy. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Mucho gusto. Y muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado acá en este programa de Análisis 13. Les recuerdo que hoy a las 6 de la tarde no tenemos nuestra edición estelar, pero estaremos mañana a las 11:30 de la mañana de nuevo con nuestro noticiero a las 11:30. Muchas gracias y continúen en sintonía del Senado.